Hola, ¿qué tal queridos podcast escuchas? Espero que se encuentren el día de hoy muy bien. El día de hoy les traemos un episodio con algo totalmente nuevo para ustedes. Porque con esta quinta temporada, como les dijimos, vienen cosas nuevas. Y una de esas cosas nuevas precisamente es la presencia de estos monólogos porque nos encontramos, aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube ya habrán notado que nos encontramos únicamente yo, Ora, y ustedes que me están escuchando. Es decir, cada cierta cantidad de episodios estaremos uno de nosotros tres, Kit, Laura Sad o yo, solos hablando con ustedes de un tema en específico. Y en esta ocasión me corresponde a mí hablarles sobre este bonito tema que lleva por título TikTok salva Ucrania. ¿Y por qué TikTok salva Ucrania? Bueno, vayamos por pasos antes de llegar a esta increíble conclusión. Para comenzar, hay que entender que vivimos en una sociedad multiculturalista, es decir, aceptamos a todas las sociedades, o al menos pretendemos aceptar todas las sociedades, todas las creencias, todo tipo de ideología, sabiendo que todos pertenecemos a una misma raza, es decir, a los seres humanos. Sin embargo, como es evidente en varios hechos y algunas recientes noticias que habrán escuchado por ahí tal vez, siempre hay estos crímenes de odio, crímenes racistas, glaciales, feminicidios, etc., que nos demuestran totalmente lo contrario. Es decir, que no somos una sociedad multiculturalista. Sin embargo, el afirmar que TikTok salvó Ucrania es aceptar este primer hecho, que queremos transformarnos en una sociedad multiculturalista que pretende que todos nos llevemos bien en cierta forma. Sin embargo, como ya muchas veces le hemos mencionado en este querido podcast, vivimos dominados por una sociedad capitalista, es decir, no estamos regidos por una forma económica capitalista, que si bien no aceptaría esta idea multiculturalista del todo bien, porque sería despolitizar la economía, como bien nos lo menciona nuestro querido filósofo Slavoj Žižek en su libro En defensa de la intolerancia. ¿Por qué tendría que aceptar la idea de una despolitización de la economía? Es decir, que ya no habría un libre mercado o un cierto control sobre el mercado como les gustaría para poder seguir generando más capital. Pero eso es una discusión de otro tipo. Ahora, vayámonos a la idea de que nosotros vivimos en una sociedad multiculturalista. Bien, ahora lo siguiente es esto que mencionaba, la idea de la intolerancia. Al vivir en una sociedad multiculturalista, como ya mencioné, debemos supuestamente aceptar la idea de que vivimos con otras personas con otro tipo de creencias e ideales. Sin embargo, esto en la práctica o tan siquiera en lo teórico, para defender ciertas posturas, mantener una idea de dominación sobre los demás no es viable. ¿Por qué? Porque el aceptar todas las culturas, estás diciendo que solamente tu forma de visión impuesta de aceptación de todas las demás culturas es la más aceptable, a diferencia de las demás. Es decir, hay una cierta discriminación o idea de dominación sobre la idea de multiculturalismo sobre las demás culturas o sobre las demás ideologías. Es decir, está bien, yo te escucho, acepto tu forma de pensar, pero la mía siempre va a ser superior. Entonces, en esta idea de superioridad, la idea de la tolerancia se vuelve algo completamente inviable, ¿no? Al menos en la práctica, porque en papel todo se puede decorar de forma muy bonita, decir todos nos llevamos bien, nos damos abrazos, las manos, jugamos, intercambiamos regalos, etc. Pero esta misma idea de que el multiculturalismo es la mejor forma de convivir entre nosotros lleva esta ligera intolerancia, discriminación, como ustedes lo quieran ver, que
que es inevitable, porque dentro de esta idea de llevarnos bien también está la idea de no llevarnos bien, es decir, una idea dialéctica en la cual lo contrario también se encuentra dentro de lo que nosotros queremos defender. Una forma sencilla de explicarla es decir que dentro de nosotros como personas, como nos identificamos, no solamente está como la forma en que nos aceptamos, sino que también está la forma en que nosotros nos rechazamos a nosotros mismos. Es decir, en la forma en que nosotros nos negamos a lo que no somos es lo que también nos define, y por tanto está dentro de nosotros esa negatividad también. Puede que suene algo confuso, pero estoy seguro que es la forma más sencilla de poder explicar esta idea. Entonces, al entender que también está este otro polo contrario que puede destruir incluso a esta idea de multiculturalismo, surgen estos pequeños conflictos necesarios para demostrar que no somos nosotros mismos quienes estamos siendo intolerantes, sino que hay un tercer agente que está siendo intolerante. En este caso, vayamos al conflicto de Ucrania con Rusia. Si bien ya sea que ustedes sean partidarios de Ucrania o partidarios de Rusia, según ustedes hayan interpretado los hechos o las noticias que se les hayan llegado y como ustedes hayan visto quién empezó primero, existe un cierto choque desde antes, ¿no? Está desde la independencia de la península de Crimea en Ucrania hasta aquí estos grupos paramilitares con ciertos rasgos fascistas que acusan los rusos que atacaban los pueblos de Donetsk y Luhansk, me parece, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, pero estaban estos grupos paramilitares que atacaban constantemente estas poblaciones que eran prorrusos o que simplemente tenían una cierta descendencia rusa dentro de sus familias, ¿no? Entonces empiezan estos grupos a atacar, a discriminar, aparentemente así es la versión que nos hacen llegar las noticias. Nosotros, por desgracia, tenemos que aceptar algunas verdades o mentiras de acuerdo a nuestros puntos de vista, que esto se vuelve importante también un poco más adelante, pero tenemos que aceptar ciertas verdades o mentiras que nos digan para poder comprender ciertos hechos. Hasta no ser que nosotros nos encontremos en ese punto, nosotros sabremos qué fue verdad o qué no, o qué nosotros interpretamos como verdad o qué no, porque nosotros podríamos haber visto la cara de una moneda y del otro lado pues estaba completamente lo contrario, ¿no? Pero sigamos, ¿no? En estos hechos de verdades, mentiras, rumores, chismes, etc. Este grupo paramilitar se encontraba atacando y aparentemente existen pruebas irrefutables que demuestran su existencia y su financiamiento por parte de Ucrania para hostigar a estas poblaciones o a estas personas prorrusas. Entonces, bajo estos hechos, Rusia comienza a hacer su intervención, que tampoco vamos a decir que fue algo como de buenos samaritanos para defender a las personas, sino evidentemente existen ciertas cuestiones geopolíticas que Rusia quería defender, ¿no? Y bien está la idea, el antecedente de que Ucrania estaba manteniendo relaciones con la OTAN para formar parte de este grupo económico-militar. Pero en este caso, digamos, el detonante o el pretexto que usa Rusia, digamos, es la existencia de estos grupos paramilitares. Entonces, como ya les dije, también existían estos otros pretextos geopolíticos y geoeconómicos que no le convenían a Rusia. Evidentemente, que ha hecho saber, porque le ha hecho saber a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué le parecería a usted que yo mandara misiles a México? O tan solo recordemos, ¿no? la crisis de los misiles en Cuba, pues obviamente a Estados Unidos no le gustaba que Rusia, o en ese caso la URSS, mandara equipo militar a uno de los países o territorios cercanos al suyo. Lo mismo pasa con Rusia en este caso.
Pero independientemente, o en este caso, sin importar en qué situación nos pongamos, la idea primordial aquí es saber qué información es lo que nos llega. Porque saber qué información es la que nos llega es lo importante. Y sabemos todos que las noticias, principalmente la población común que no tiene tiempo para tomarse el tiempo y hacer una investigación rigurosa de estos temas, pues se informa a través ya sea de pequeños periódicos o pequeños resúmenes noticiosos que escuchan en la radio o en la tele, o sobre todo ahora en las redes sociales, ¿no? Ya sea a través de imágenes, videos cortos de otras personas, textos exageradamente resumidos sobre la situación que te muestran un punto de vista en específico, ya sea defendiendo a Ucrania, defendiendo a Rusia, o incluso aquellos que se mantienen neutros en el ámbito, ¿no? Pero sin embargo hay una dominación sobre la información que nos llega, y es decir, existe un tipo de información que nos llega más, y este tipo de información que nos llega más es sobre los desastres, las desgracias humanas y pérdidas, o de los ataques inhumanos aparentemente que hace Rusia sobre Ucrania y algunas poblaciones o algunos territorios de Ucrania. Y a todo esto, toda esta información nos llega a través de las redes sociales, y una de las más famosas o más conocidas, al menos en este 2022, es la de TikTok. Esta serie de videos cortos que te da información, te bombardea de información en tan solo 1 minuto, 30 segundos, 3 minutos, dependiendo de lo que duren los videos o lo que los dueños de los canales quieran que duren sus videos. Te bombardean con tanta información que a veces no retenemos todo. Sin embargo, nosotros empezamos a aceptar aquella información que nos es más repetitiva. Y en estas ideas de algoritmos que muchos sabrán del manejo de las cookies, de lo que nosotros consumimos, nosotros vemos, etc. Esta repetición constante parecería de cierta forma aleatoria. Pero si vamos ahora a la idea del panóptico digital que Usual Hack nos menciona, se vuelve algo completamente sorprendente para nosotros, e incluso que puede asustar a algunos, que se nos hace comenzar a pensar una cierta idea. Porque en esta idea de multiculturalismo, también de mantener una idea dominante de que vamos a ser tolerantes a todo, tiene que ser primeramente aceptada por una mayoría. Lo mismo pasa con todas las ideas dominantes que pueden cruzar por nuestras cabezas o que alguna vez intentaron ser dominantes, ¿no? Es decir, una idea dominante no surge porque alguien con poder lo diga y se hace, y lo demás lo aceptamos porque sí, sino que una idea dominante, para empezar, tiene que tener un respaldo en el pueblo o en las masas. ¿Y qué forma de convencerlas mejor que bombardeándolas de información en los medios que más consumen? Es decir, en este caso, TikTok, específicamente, ahorita estamos hablando un poco de TikTok, pero en general las redes sociales, ¿no? Porque todos tenemos la mayoría ya tenemos un teléfono inteligente en el cual consumimos redes sociales, vemos publicaciones, noticias falsas o noticias de todo tipo. Y pues hubo un momento en que la noticia principal fue la guerra de Moscú con Ucrania. Entonces, para hacer que esta idea se convierta en dominante, hay que ver el lado inhumano de Rusia en sus ataques a Ucrania. ¿Y qué es las noticias que más vemos? Soldados atacando a civiles ucranianos, o tal vez imágenes de civiles ucranianos derrotados, ya muertos ahí. Si bien el asesinato no es justificado de alguna forma o de ningún tipo, no estoy defendiendo ni siquiera a Rusia en este caso, pero la idea con que nos bombardean este tema, en esta guerra, es demostrar que Rusia es inhumano, o que los ataques que está mandando Rusia a Ucrania son inhumanos, es inaceptable, ¿no? Incluso cuando
suspende el gas, la entrada de gas hacia Europa. Bueno, un poco, no toda Europa, sino me parece que fue a Polonia. No recuerdo bien, ustedes corregirán ahí en los comentarios, coméntenme ahí a ver si ustedes saben. Pero habrán escuchado, ¿no?, de esta noticia, que cierra sus canales de gas, bueno, sus tubos de gas Rusia para generar un desabasto en Europa, ¿no? En algunos lugares de Europa. No todos, porque como bien se ve, sabemos, en caso de Finlandia no suspenda ahí el gas, sino que corta cierto suministro de electricidad, ¿no? Ese es otro tema. Pero en estos casos también se trata de ver un poco la idea de estar privando a las personas de acceder a poder calentarse, poder acceder al gas, como si fuera un derecho inalienable que no se le puede quitar a la humanidad. Sin embargo, este sistema económico que estamos actual defendería completamente lo contrario, ¿no? La excusa de Rusia será perfectamente comprensible. No nos han pagado, entonces les cortamos a ustedes el servicio de gas o de luz. Pero en este caso, la idea de atacar a Rusia para decir que este ataque es inhumano no nos deja ver esa otra visión, ¿no? Sino bien se defendería de decir, esta empresa de gas que se encuentra en Rusia está completamente en su derecho de cortar el gas o la electricidad por falta de pago, porque está defendiendo sus intereses o su capital. No escucharíamos esa otra versión. Sin embargo, en TikTok, en las redes sociales principalmente, predomina esta idea de poner a Rusia como el malo. Y en este caso, como todos sabemos, no hay ningún bueno y ningún malo hasta que existe un vencedor. Y para no hacerles un poco el cuento más largo, al final de cuentas, TikTok salvó a Ucrania por este bombardeo de información que se nos obligó a consumir constantemente, y que perfectamente nosotros podemos cuestionar el origen de esta información o las opiniones que se nos muestran. Sin embargo, la repetición constante a veces retumba en nuestras cabezas y empezamos a aceptar ciertas ideas. Si no, pónganse a escuchar ustedes una canción que no les gusta, pónganla repetidas veces, así digamos cuando ustedes están haciendo otra cosa de fondo, y verán que poco a poco se les dejará de hacer desagradable esa canción, o incluso a veces se quedará en sus cabezas y dirán, ¿por qué estoy cantando esto si antes no me gustaba, ¿no? Pero bueno, aquí tienen este pequeño monólogo de por qué TikTok salvó a Ucrania. Escuchen nuestros otros podcasts, síganos en nuestras redes sociales, denle like, compartan y sobre todo comenten qué opinan ustedes sobre este tema, y síganos escuchando la siguiente semana con otro episodio aquí en Charlas Líquidas.